y con el objetivo de ver si el tiempo para la progresión a largo plazo puede cambiar. Obviamente, este es un estudio que tomará mucho tiempo y nos podrá contestar la pregunta de estos pacientes si una intervención más temprana tiene alguna justificación, algún beneficio clínico. La siguiente droga es pacritinib, y esta es una de esas tres que les comentaba que están un poquito más controversiales. El pacritinib, que además de ser un inhibidor de JAK2, ya el doctor Talman nos comentaba, es también un inhibidor de FLT3, en este caso, desde luego, utilizado como inhibidor de JAK2. En los estudios fase 2 que se hicieron, se encontró que claramente tenía un beneficio clínico, la mejoría volumétrica del vaso, aproximadamente un 37% de los pacientes. Una de las ventajas que se vio en este estudio es que tenía un menor efecto mielosupresor, y de hecho las respuestas son muy similares si el paciente tenía plaquetas arriba de 100,000 o abajo de 100,000, tanto en cuanto a esplenomegalia como en el beneficio de los síntomas clínicos del paciente. Esto llevó al desarrollo de este estudio randomizado llamado el estudio PERSIST-1, pacientes con mielofibrosis, ya sea primaria o secundaria a trombocitosis esencial o a policitemia vera, randomizados 2:1 a recibir pacritinib o recibir el mejor tratamiento disponible, excepto ruxolitinib, no se podía que tuvieran. Y los objetivos eran los mismos, el vaso, los síntomas, y los resultados fueron importantes. Se muestra claramente un beneficio clínico que la mayoría de los pacientes tuvieron mejoría en la esplenomegalia con el pacritinib, menos con el placebo, resultados muy similares, aunque llama la atención que el beneficio, los que tuvieron más de 35% de disminución volumétrica del vaso son 24%, 24.5%, gruesamente la mitad de lo que se vio con el ruxolitinib, o sea que no pareciera tener la potencia tan significativa. Y lo que llamó la atención es que las plaquetas a la izquierda, la curva azul es el pacritinib, y la hemoglobina a la derecha no hubo la caída inicial, y de hecho más bien hubo un aumento progresivo desde la basal hacia arriba en estos pacientes. Y muchos pacientes, un poco más de un 25%, se volvieron independientes de transfusiones con este medicamento. Ahora, esto tiene que ver con que probablemente es menos potente si es que la eficacia del vaso es gruesamente la mitad de los pacientes, o es un efecto real del medicamento, eso no lo sabemos. Estos son nuevamente los resultados de acuerdo a las plaquetas iniciales, y tanto los pacientes que tenían las plaquetas menos de 50 al inicio o menos de 100 al inicio, todos ellos tenían el beneficio de la esplenomegalia. La toxicidad principal fue gastrointestinal, hay más náusea, vómito, diarrea que con el ruxolitinib, y esto llama la atención. Las drogas que tienen efecto FLT3 suelen tener más efectos gastrointestinales, si bien pocos de ellos eran grado 3 o grado 4, esto era manejable, y bueno, la toxicidad hematológica no muy diferente a lo del placebo. Entonces, todo esto se veía muy bien. Sin embargo, esta droga, todos los estudios con esta droga, incluyendo algunos estudios que estábamos haciendo en nuestra institución para otras indicaciones como leucemia mieloide aguda, la FDA puso una suspensión clínica completa. Esto quiere decir que no solamente se suspende enrolar a los pacientes en protocolos, sino que todos los pacientes tratados con la droga en estudios clínicos tienen que cambiarse a otro tratamiento. Y esto fue porque hubo casos de hemorragia intracraneana, hubo muertes súbitas y hubo falla cardíaca. Entonces, esto paró el desarrollo de esta droga. Se había iniciado este otro estudio, el PERSIST-2, que era básicamente lo mismo. Sin embargo, había 2 dosis diferentes de pacritinib con la intención de definir cuál era la mejor respuesta. Les muestro los resultados que habían que lograron obtener hasta entonces, que son gruesamente un 18% de respuestas, aunque hay mejores respuestas con la administración 2 veces al día, 21% contra 14%, pero nuevamente un poquito más bajo que con el ruxolitinib, y beneficio
en los síntomas. Apenas hace unos meses, ahora en enero del 2017, se levantó esta suspensión clínica, se está reevaluando la dosis en mielofibrosis y en otras indicaciones, y el pacritinib se volverá a investigar, pero obviamente estamos reiniciando esto por esto de la toxicidad. En este estudio no hubo estos efectos que causaron la suspensión clínica, pero esto habrá que reevaluarse. Así es que habrá que tener en mente esta droga para el futuro. Otra droga importante es el febratinib, otro inhibidor de JAK2, que se presentó este estudio Yakarta, que lo presentamos, también ya está publicado. Gruesamente, les recuerdo, era la misma población que los estudios que les he comentado, randomizando a los pacientes a recibir una de 2 dosis del febratinib o placebo. También en aquel entonces el placebo no se podía haber tenido tratamiento previo con ruxolitinib. Los resultados muy favorables, aquí las respuestas en esplenomegalia muy similares a las que se consiguieron con el ruxolitinib, cerca del 50% de los pacientes con ambas dosis que se investigaron, y los síntomas también una mejoría muy significativa en los pacientes con ambas dosis, también independiente de los niveles de plaquetas al inicio del tratamiento. Sin embargo, en este estudio se encontraron algunos casos, en total fueron 5, en donde había sospecha de que habían desarrollado un síndrome de Wernicke. Y debido a estos casos, y ahí ven un poco las características de estos pacientes, lo importante es que hubo estos casos, con esto se suspendió el desarrollo de esta droga y la compañía Sanofi decidió terminar las investigaciones con el febratinib. Ahora recientemente el inventor de esta droga retomó la droga por su cuenta y estamos analizando estos casos de Wernicke supuesto con neurólogos, porque hay dudas muy importantes sobre la validez del diagnóstico de Wernicke y es probable que la droga pueda volverse a utilizar, hacer otros estudios para confirmar o no la presencia de esta complicación, y podría ser que la droga pueda regresar a su estudio en la mielofibrosis. Esta droga un poco más temprano, NS018, es otro inhibidor de JAK2, está apenas en estudios fase 1, fase 2, brevemente les muestro los resultados, mejoría tanto en esplenomegalia, en más de un 50% de los pacientes, incluyendo, y esto es lo que más me llama la atención a mí en este estudio, incluyendo pacientes que ya habían recibido un inhibidor de JAK2. Y esto, aunque es difícil definir exactamente qué es una resistencia a un inhibidor de JAK2, el hecho que haya respondido en pacientes que han fallado a otro inhibidor es atractivo. Y hay mejoría sintomática, como ven en la gráfica a la derecha. Es una droga bastante segura, muy poca toxicidad, tanto hematológica como no hematológica, un poco de trombocitopenia, pero bueno, esto es una droga muy en pañales. Y finalmente el momelotinib, que es otra de estas drogas que les mostraba al principio, una de las 3 que les digo que está en flujo. Este es un medicamento que llevó a cabo 2 estudios randomizados, fase 3, en donde se compararon uno contra ruxolitinib y el otro contra la mejor terapia. En el primero se cumplió el objetivo primario, pero no el objetivo secundario, que era un objetivo de no inferioridad en la mejoría de los síntomas. Y en el segundo no cumplió su objetivo primario. De manera que el desarrollo de esta droga recientemente se anunció que se ha suspendido. Les comento un par de drogas interesantes, el imetelstat, que es un inhibidor de las telomerasas, que como ustedes saben los telómeros se van modificando, uno con la edad, o sea que ya los míos ya están más chiquitos, pero la otra es que con la progresión de la enfermedad. Y con esta droga, el primer estudio que reportó Ayalo Teferi en el New England Journal of Medicine mostró que había una efectividad clínica con pacientes que tenían una buena respuesta hematológica y
con niveles de respuesta de un 36%, poco más si agregamos respuestas parciales, e incluso con algunas respuestas moleculares que eran muy llamativas. Esto también se acompañaba de una reducción importante en la celularidad de la médula ósea y en los niveles de fibrosis, también algo muy interesante.